Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Seguimos en este estudio de la carta del Espíritu Santo a la iglesia en Roma a través de Pablo. El himno de seguridad estamos viendo en los versículos 31 al 39 del capítulo número 8 y nos quedamos la semana pasada, si usted recuerda, con una pregunta. Si hay personas que parezcan amenazar nuestra seguridad, nuestra salvación, y veíamos con antelación en la clase anterior acerca de falsos maestros, de Dios mismo, de nosotros mismos, de en ese entonces los judaizantes, en la actualidad y bajo nuestro contexto la Iglesia Católica Romana y pues básicamente a todas las preguntas hay una negativa, ¿no? Y veíamos o analizábamos y hacíamos la pregunta de, de Satanás, ¿no? Satanás, básicamente, pues es el enemigo número uno de nuestras almas, un ser sobrenatural, creo que es el ser sobrenatural más poderoso que hay. Y si hay alguien más, aparte de Dios, que podría despojarnos de la salvación o que intente despojarnos de la salvación, tendría que ser el diablo, ¿no? El cual en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se le llama el acusador de las almas, de los hermanos, dice en Apocalipsis. Y podemos ver a lo largo de la escritura, en esta ocasión vamos a ver tres ejemplos acerca de tres diferentes personas en la historia de la humanidad que fueron o que el enemigo intentó atentar contra la salvación, contra las almas de ellos, y vamos a ver el resultado, ¿no? El primero que podemos ver es a Job. El ejemplo de Job es un ejemplo muy complejo, es un ejemplo que yo creo, lo he dicho muchas veces, yo creo que ninguno de nosotros tendríamos la capacidad para resistir de la manera que resistió Job. Claro, a no ser de como él lo hizo, ¿no? De una forma, creo yo, fortalecido en Dios, fortaleciéndose en Dios desde el principio de que empezaron a suceder todas las tragedias. Pero vamos a leer específicamente lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo acerca de si Satanás, si puede robar, puede tener éxito al quitar nuestra salvación. Y en Job capítulo 1, si me acompaña, Job capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 8 al 11. Job capítulo 1, versículos del 8 al 11. Eh, Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso fue pues la proposición que Satanás le hizo a Dios con el fin es ahí lo vemos, ¿no? Es que se volviera Job en contra de Dios y perdiera pues en última instancia su salvación. Y acusa a Job de manera rastrera de adorar a Dios por motivos egoístas, no de reverencia, no de amor genuino. Y aunque Job en cierto punto, sobre todo en los capítulos 38 al 41, si usted ha leído el libro de Job, cuestiona la sabiduría de Dios porque la cuestiona y sin embargo Dios mismo amonesta a Job eh, y amonesta, se encarga de él personalmente de enseñarle a Job. Vemos en última instancia que Job se arrepiente y que Dios le perdona. Se arrepiente, le perdona y desde el principio
hasta el final de la prueba de Job, de este tiempo que fue eh, pues uno de los tiempos más duros yo creo que puede soportar una persona, el Señor en el capítulo 1, versículo 8, le llama mi siervo, si se dio cuenta. Y en el 42, ya al final, versículo 7 y versículo 8, encontramos la misma, exactamente la misma o el mismo calificativo para Job. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se ha encendido contra ti, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job otra vez, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como, de nuevo, mi siervo Job. Reiteradamente, mi siervo Job, mi siervo Job. Desde el principio hasta el final, no dejó Job de ser quien era delante de Dios. Aunque la fe de Job no era perfecta, porque no fue perfecta, ya lo mencionamos, dudó de la sabiduría de Dios. Bueno, no dudó, sino la cuestionó. No entendía qué estaba pasando, no entendía por qué estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo, y cuestiona a Dios. Sin embargo, era genuina la fe de Job. Por tanto, el Señor, a pesar de que permite que toque todas las bendiciones que Dios le había dado a Job, que toque su misma salud, que lo ponga a prueba, le subiera al máximo, yo creo, de temperatura, de fuego en la vida de Job, la fe persistente, perseverante de Job nunca dejó de estar presente. Y es por eso que para Dios, Job no dejó de ser su siervo delante de él. Otro de los ejemplos que encontramos, bueno, y en conclusión, pues Satanás no logró su objetivo, ¿no? El ejemplo de Josué. Josué, el sumo sacerdote, lo podemos encontrar en Zacarías, cuando el profeta Zacarías describe algunas de sus visiones en Zacarías capítulo 3. Si me acompaña, por favor, a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo número 3. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra: me mostró al sumo sacerdote, dice Zacarías, ¿no? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Tiene esta visión Zacarías, y podemos ver una de las cosas que llama la atención es que Satanás vuelve a acusar, como lo vimos con el ejemplo de Job y como lo vimos desde un principio, que es una de las características que él tiene. Sin embargo, dice aquí, o bueno, aquí añade, no era el caso de Job. El caso de Job era muy diferente porque en el caso de Job era un hombre recto, dice la escritura. Sin embargo, era un varón perfecto delante de Dios. Entonces, en el caso de Josué, el sumo sacerdote, dice que estaba vestido de vestiduras viles.
que da un entendimiento, que da un significado que estaba pues cubierto de pecado, por así decirlo, de manera externa. Sin embargo, era uno de los redimidos del Señor, era el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. Y fíjese lo que sigue diciendo, si se tiene ahí todavía su Biblia, porque hay algo muy interesante. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, a Josué, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y ya le hace un pacto o hace una promesa con él más adelante, a cambio de que él pues se mantuviera guardando la palabra en santidad, con una fe irreprensible como lo fue la de Job. Pero aquí es algo a lo mejor con lo que nos pudiésemos identificar un poco más, ¿no? Por lo del pecado. Sin embargo, ahí estaba el ángel de Jehová para limpiar aquello, para cambiar aquello y hacerlo completamente nuevo, limpio. Eh, y el plan de Satanás pues volvió a fallar. Era redimido delante de Dios, era el sumo sacerdote, era desacreditarlo por mucho que lo intentara, no sucedió. Destruirlo por mucho que lo intentara, no sucedió. A pesar de su situación, el ángel de Jehová cambió sus vestiduras. Y por último, porque podemos decir, bueno, pero esto es el Antiguo Testamento, como siempre se han levantado estos argumentos, podemos ver el ejemplo de Pedro. En Lucas capítulo 22, si me acompaña, porque Satanás también intentó menoscabar la fe de Pedro y casi lo logra. Sin embargo, pues sabemos la historia. Fracasó también, como fracasó con Josué, como fracasó con Job, y como sigue y seguirá fracasando con cada uno de los hijos de Dios. Dice en Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31, 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dos cosas muy interesantes que dice Jesús aquí. Eh, Al parecer volvió a suceder lo mismo que sucedió con Josué, que sucedió con Job y que sucede con cada uno de nosotros, que el enemigo está constantemente acusando, tratando de desacreditar, tratando de hacer que Dios eh, vea lo que realmente somos, pero Jesús está ahí para interceder por nosotros. Jesús está ahí delante de nosotros ante el Padre. Y hay algo que me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención. No le dice a Jesús, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar la victoria, no te preocupes. No, él le dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Como no faltó en Job, como no faltó en Josué. Y le hace una promesa muy interesante porque le da una palabra casi profética porque lo dice como una realidad. Dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, vas a lograrlo, vas a salir, vas a poder. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, como Pedro, como Josué, como Job, nosotros como creyentes, pues tenemos una protección de parte de Dios. Eh, y el Espíritu Santo, enseñándole a Pablo, Pablo hace esta pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y a la responde él mismo, dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
El mundo y Satanás constantemente están presentando acusaciones para que haya condenación para nosotros, para que haya en contra de los escogidos de Dios un acta de decretos en contra, pero eso ya fue anulado. Esas acusaciones son insignificantes para el Señor porque Él es el que justifica en primer lugar. Y si Él nos ha justificado, el único quien decide quién es justo y quién no es justo es Dios. Y si ya hemos sido declarados sin culpa, si ya no nos encontramos bajo la condenación de Dios, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el mundo para acusarnos a nosotros? Él es el único que puede condenar, pero Él no ha decidido condenarnos, sino que a través de Jesucristo ha decidido justificarnos a través de la fe. Amados, siempre tengan en cuenta que las reglas las ha puesto Dios. Es decir, la regla que había al principio fue no comas del fruto del árbol porque el día que comas pues vas a morir. Y después sabemos lo que sucedió y vienen otras reglas, ¿sí? Que es la ley. Dios concibió la ley. Dios le reveló la ley a su pueblo. Pero hay algo muy interesante que al pueblo se le olvidó. Dios interpreta la ley, porque Él es el que la dio, Él es el que la concibió, Él es el que decidió revelarla al ser humano. Y digo que se le olvidó al pueblo porque la interpretó, la empezó a interpretar y a dar sus propias interpretaciones ellos. Y entonces las tradiciones y las costumbres taparon, oscurecieron, eclipsaron la ley de Dios. Porque se olvidaron que Dios, quien dio la ley, que creó la ley, es quien interpreta la ley. Y no nada más eso, sino que es quien aplica la ley. Entonces, si Dios creó la ley, la reveló, la interpreta y la aplica como el juez justo de toda la tierra, y Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que todas esas demandas de la ley fuesen cumplidas en Él y en nosotros que creemos en Él, entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Porque Él ha decidido justificarnos a través de la fe por medio de Jesús. El juez justo de toda la tierra, quien creó la ley, repito, quien reveló la ley, quien interpreta la ley, quien aplica la ley, decidió que se cumpliera en su Hijo y a través de la fe en nosotros, ¿quién más nos puede acusar? El conde de Zinzendorf escribió unas líneas de un himno que se llama Jesús, tu sangre y justicia. Fue traducido por Juan Wesley. Y dice en español, dice, denodado estaré en pie aquel día grandioso. ¿Acaso alguien se atreverá a acusarme? Plena absolución por ti he recibido, del pecado y del temor, de la culpa y la vergüenza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, hay que tener algo muy claro. El hecho de que las acusaciones a través de Jesús en contra de nosotros ya no cuenten porque ya somos justificados, no quiere decir que sean mentira. Las acusaciones de Satanás en contra de los creyentes no siempre son falsas. Las acusaciones del mundo en contra del creyente no siempre son falsas. El hecho de que todavía estemos en esta tierra como creyentes no quiere decir que estemos exentos del pecado. Nos equivocamos una cantidad
impresionante de veces. Por eso la necesidad y la urgencia es siempre estar arrepintiéndonos delante de Dios y estar, de que nuestra fe esté ahí, en esa realidad de que Jesús es nuestro abogado, de que Jesús es quien intercede por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado. Nos limpia, no nos limpió en un momento en que decidimos hacer una oración de fe, sino que nos sigue limpiando, porque lo necesitamos como tal. Pero cuando las acusaciones del enemigo del mundo contra nosotros se hacen y son ciertas muchas veces, esas acusaciones no son suficiente razón para que haya condenación en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque repito, porque nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Cuando vamos a Él y nos arrepentimos, sí, me equivoqué, Señor, perdóname por favor. Entonces ese pecado que cometimos queda cubierto. Porque nuestra fe seguimos creyendo en que Él tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Y nosotros somos revestidos, somos cubiertos plenamente por la justicia de Cristo. Entonces, esto es como para recordarnos, amados, nuestra realidad. Porque no somos, ah, ¿cómo pudiera, cómo pudiera decirlo de la manera más? No somos los más buenos. No somos moralmente mejores que los que no creen. Porque en ocasiones no somos. Estamos en el proceso de serlo. Jesucristo, el Espíritu Santo está perfeccionando la obra en nosotros. La única ventaja que tenemos, amados, es que nosotros hemos decidido poner la fe en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Pudo haber escogido a alguien moralmente muy, muy bueno, pero decidió escoger un borracho, decidió escoger un adúltero, decidió escoger... Y que hay residuo de pecado aún siendo cristiano, pues esa es una realidad. Pero por eso vamos conscientes a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo, para ser limpios de todo pecado. Arrepintiéndonos constantemente, sabiendo que necesitamos y creyendo que Él es quien puede suplir esa necesidad de perdón a favor de nosotros delante de Dios. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es la respuesta. Ahora, vamos a pasar a un quinto probable que nos pueda quitar nuestra salvación, que creo que pues es muy parecido a lo que veíamos la semana pasada cuando decíamos que el que la dio es el que la puede quitar. El que pagó por nosotros la puede quitar, es la pregunta. Nuestro Salvador estaría dispuesto a retirar de nosotros su salvación. Y lo encontramos, la respuesta, en el versículo siguiente. Y bueno, ante la posible hipótesis, ¿no?, de que Jesús pudiera quitarnos la salvación, está el versículo que continúa, donde dice que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo está en Romanos 8, versículo número 34. Entonces, Jesús, nuestro Salvador, es el que se ofreció por nosotros. Y sería una contradicción que Él nos quitara lo que Él nos quiso dar en primer lugar, ¿no? Es como si se obrara en contra de sí mismo, si anulara su propia promesa. Y debemos entender aquí que Cristo no ofrece una vida espiritual temporal, amados, sino que es una vida eterna. Y nuestro Señor Jesús no podría conceder
vida eterna, porque estamos hablando de una eternidad, y luego de la nada quitarla, porque eso demostraría que la vida que dio no es una vida eterna como tal, en primer lugar. Entonces, en el versículo 34 encontramos, si usted se dio cuenta, cuatro realidades que protegen hasta cierto punto nuestra salvación en Cristo Jesús. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Nos protegen en Cristo, estando en Cristo Jesús. Y la primera de ellas es que Cristo murió. En su muerte, Él tomó sobre sí la paga plena de nuestros pecados. En su muerte sufrió la condenación que nosotros merecíamos, pero de la cual pues hemos sido librados para siempre y ya no hay ninguna condenación, dicen en Romanos 8:1, para los que están, repito lo que mencioné ahorita, los que están en Cristo Jesús. Entonces la muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor, pues es la única condenación que vamos a conocer. No vamos a conocer más condenación. Si nos mantenemos y si estamos en Cristo Jesús, no vamos a conocer ninguna otra condenación jamás, jamás. Número 2, Cristo no nada más murió, dice la palabra, sino que también resucitó. Cristo resucitó de los muertos. Y esta es la prueba, pues, definitiva de su victoria. Cuando una vez que resucita, Él es como una comprobación de que Él ha vencido sobre el pecado, sobre el castigo del pecado supremo que en última instancia era la muerte. Y la tumba no pudo encerrar a Jesús porque Él conquistó la misma muerte. Y esa conquista sobre la muerte imparte lo contrario, es decir, imparte vida a la persona que cree en Él. Y Pablo en esta misma carta, en Romanos 4:25, si me acompaña, menciona algo, bueno, es uno de mis pasajes favoritos y menciona algo que para mí al menos es muy interesante en Romanos 4:25. Dice la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, que es lo que veíamos hace un momento, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la muerte pagó el precio por nuestros pecados y la resurrección dio una prueba de que nuestros pecados han sido pagados. Entonces, cuando Dios levanta a Jesús de los muertos, demuestra oficialmente que su Hijo había ofrecido y había logrado de manera satisfactoria la paga del pecado que la ley del juez justo demandaba. Entonces, por esta razón, el hecho de que Cristo haya resucitado, pues nos da una seguridad muy grande en cuanto a nuestra justificación. Después encontramos también en el número 3 que Cristo está a la diestra de Dios, el lugar de exaltación, el lugar de honra eh, que, que Dios le entregó a nuestro Señor Jesucristo y que nos beneficia a nosotros de manera directa. Dice en Filipenses 2, del 8 al 9, que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y David en el Salmo 110, versículo 1, había predicho este acontecimiento glorioso cuando dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eh, esta figura de sentarse a la diestra lo podemos encontrar porque en el templo eh, no había lugares, evidentemente, para sentarse en el templo de la escritura, porque los sacrificios pues no se terminaban de hacer, eran sacrificios continuos, ¿no?
Y sin embargo esos sacrificios eran solamente una imagen de lo que Jesús iba a hacer, del único y verdadero y perfecto sacrificio que el Hijo de Dios iba a realizar en algún día de la historia. Entonces, el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, nos explica algo muy interesante. Si me acompaña, Hebreos 10, 11 y 12. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que era lo que leíamos en el Salmo 110, versículo 1. Y aquí está nuestra bendición. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está nuestra bendición. Aquí está una realidad que nos protege, que nos ha hecho para siempre perfectos a los santificados, que somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Número 4, Cristo intercede por nosotros. Aunque la obra de expiación ha quedado completa, consumada, ya no hay necesidad de ningún sacrificio, sin embargo continúa un ministerio de Cristo que es en cuanto a la intercesión por nosotros, por los que hemos sido salvos a través de su sacrificio. Ese ministerio va a continuar ininterrumpidamente hasta que cada alma redimida, cada alma que Él ha salvado a través de su sacrificio, cada alma que ha creído en Él como Señor y Salvador, que son los dos puntos de vista, tanto el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre, esté seguro en el cielo. Ahí se termina el oficio de intercesor por parte de Cristo hacia nuestras vidas. Entonces, podríamos decir que los primeros 3 puntos, o bueno, los primeros 2 puntos, es algo que Él ya hizo. Los primeros 3, porque Él ya está a la diestra de Dios, entonces fueron cosas que Él ya hizo. Sin embargo, este cuarto punto es algo que Él hace en este momento por nosotros. Isaías lo profetizó, Isaías capítulo 53, versículo 12, si me acompaña, por favor. Dice Isaías 53:12 que derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado, aquí está, por los transgresores. Hebreos 7:25 nos ofrece también esta realidad de una seguridad que tenemos estando en Cristo Jesús. Igual es desde el 23, Hebreos 7:23, 24 y 25. Hebreos 7, 23 al 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, se morían y entraba otro y se moría y lo normal, ¿no? De la vida del ser humano. Dice, mas Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos salva perpetuamente porque Él mismo personalmente intercede por nosotros. Entonces, debemos entender que Cristo murió en la cruz, amados. Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado. Y el significado de eso
es que estamos seguros en Él. Si nosotros creemos que Dios nos amó a tal punto, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros estábamos perdidos, éramos impíos, éramos sus enemigos, y envió a su Hijo a morir en la cruz para acercarnos a Él, ¿cómo vamos a creer que después de ser salvos, el amor con el que nos amó, el amor con el que entregó a su Hijo por nosotros, no sea suficiente para mantenernos salvos? Si Cristo tuvo poder para redimirnos de la esclavitud del pecado, que es un poder fuera de este mundo, ¿cómo ese poder no va a ser suficiente para mantenernos en su redención? Si Él nos ha dado la salvación, ¿cómo Él nos la va a quitar? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo, amados, el sacerdote perfecto ofreció un sacrificio perfecto para salvarnos del pecado. Por ende, cuando nosotros negamos nuestra salvación o dudamos, pues dudamos de la suficiencia de la obra de Cristo en realidad. Incluso cuando pecamos después de ser salvos. En 1 Juan 1:9 y 2:1, si quiere lo leemos. 1 Juan 1:9 y 2:1. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, aún cuando pecamos, nuestro Señor Jesús intercede por nosotros, no en contra de nosotros como lo hace el enemigo, sino a favor de nosotros, y acude a nuestra defensa en contra de Satanás y de cualquier otro que traiga acusaciones en contra de nosotros. Entonces, en lo que nos resta de vida sobre la tierra y por toda la eternidad, estando en Cristo Jesús, nuestro Señor en su gracia y en su misericordia nos va a mantener seguros en ese amor imperecedero, en ese amor perfecto, por su poder perfecto, por su poder imperecedero. Entonces, estamos seguros en Él. ¿Qué es lo único que puede quitarnos nuestra salvación? Podríamos hacer esa pregunta. Entonces, si ni Dios, ni quién o qué. Le repito, me llama mucho la atención que toda esta lista que vamos a ver en las circunstancias, no nada más en las personas, sino en las circunstancias que parecen amenazar nuestra seguridad, no menciona el pecado, el apóstol Pablo. Nuestras decisiones como seres humanos, el libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano, creo que juega un papel muy importante en esta pregunta cuando decimos, entonces, ¿quién nos puede quitar la salvación? Pues, entonces, ¿soy salvo, siempre salvo? Está el libre albedrío ahí y está nuestra decisión de pecar, de hacerlo deliberadamente, de hacerlo de una manera abusiva, de hacerlo de una manera continua como un estilo de vida. Entonces, de decidirnos alienarnos de Dios, de decidirnos, como decía el salmista, cortar las ligaduras de Dios. Entonces creo que ahí Dios no es que no tenga el poder para, te voy a obligar a ser salvo, porque Él lo tiene, y si Él lo quisiera hacer, Él es soberano de hacerlo y lo pudiera hacer. Sin embargo, creo que desde el principio, desde la creación, podemos ver esta forma en que Dios opera, porque es, bueno, es inexplicable, pero es porque Él es soberano, ¿no? Donde Él tiene en cuenta el libre albedrío de las personas y la decisión que ellos tomen en cuanto al pecado. Repito, estoy hablando en cuanto a cometer pecado, pues
Creo que ahí no hay mucho que se pueda hacer. Sin embargo, todo lo demás, todas las demás personas que pudiesen quitar de alguna forma nuestra salvación, pues es imposible si estamos, repito, en Cristo Jesús. La decisión entonces al final sigue siendo el ser humano, o sigue siendo nuestra, de decir, estoy y me mantengo en la fe en Cristo Jesús, arrepintiéndome de mis pecados, yendo a ese abogado que tengo para con el Padre Jesucristo el justo, o tomo mi rumbo, me desprendo de esta ligadura, de este yugo fácil, de esta carga ligera, y me voy con mi propio camino. Entonces, creo que depende mucho de ahí. Si hay un comentario, si hay alguna duda, repito, están abiertos los comentarios con toda confianza, hermanos. Dios los bendiga. Esto es el himno de seguridad. Entonces nos van a faltar las circunstancias que parecen amenazar nuestra seguridad.